Bienvenidos a La Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, economía y todo lo que nos ayuda a entender la vida. El día de hoy platicaremos sobre el comercio de México a Estados Unidos en tiempos de Trump. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. Desde que regresó Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, comenzó a amenazar a México con imponerle una serie de aranceles por casi cualquier motivo. Sin importar si se trata de problemas migratorios, temas relacionados con el fentanilo o simplemente porque les vendemos más de lo que les compramos, el famoso déficit comercial que tiene Estados Unidos con México, la respuesta preferida de Trump ha sido la política arancelaria. Esto pone en entredicho la efectividad del Tratado México-Estados Unidos-Canadá para garantizar el libre comercio entre los dos países. Esta situación deja a México particularmente vulnerable. Recordemos que aproximadamente el 60% del PIB mexicano está relacionado con el comercio con Estados Unidos. Dependiendo del tamaño de los aranceles que Estados Unidos impusiera a México, el crecimiento de la economía pudiera reducir en 1 o 2 puntos porcentuales este año, lo que prácticamente garantizaría una recesión económica. En este tercer y último episodio de la miniserie Repensando el Desarrollo de México, abordaré el tema de la compleja relación comercial de México con Estados Unidos. ¿A qué deberíamos ponerle más atención rumbo a la renegociación del TEMEC? ¿Cuál debería ser la política comercial de México con China, dada la coyuntura actual? ¿Qué puede hacer México para ser menos dependiente del comercio con los Estados Unidos? Esto y más en La Plaza de Toro. No le cambies. Hola, soy Diego Marroquín, soy investigador en temas comerciales y en Norteamérica aquí en Washington, profundamente norteamericano, pero mexicano al mismo tiempo. Diego, muchas gracias por acompañarnos en la Plaza de Toro. Yo quería comenzar, pues, platicando del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Creo que se ha escrito mucho desde su concepción hace poco más de 30 años, y pues un conjunto de estados y de industrias en México han sido beneficiarios de este acuerdo, al punto que en México me parece que hemos normalizado los efectos alrededor del Telecán. Pero creo que pocos comprenden realmente qué tanto implicó el libre comercio para México, y particularmente el libre comercio hacia Estados Unidos para México. ¿Nos podrías ayudar poniendo en contexto histórico el TLC? Un poco es, si no hubiéramos tenido ese acuerdo, ¿cómo crees que se vería la economía mexicana ahorita? Me gusta empezar con esta frase de Porfirio Díaz, que durante mucho tiempo, yo creo que desde 1848 hasta finales de los 80 del siglo pasado, hacía sentido para explicar la relación bilateral. Es pobre México tan lejos de Dios, pero tan cerca de Estados Unidos. Esa Sí. frase tuvo sentido tanto tiempo, pero ahora es completamente diferente, digo, en los últimos 30 años. México tiene una ventaja única en comparación a todos los otros países del continente americano, bueno, excluyendo a Canadá. Tenemos acceso privilegiado al mercado más grande del mundo, tenemos la relación comercial más grande de todo el mundo y eso se da a través de este tratado de libre comercio que tenemos entre México, Estados Unidos y Canadá. Este tratado cambió profundamente la estructura de la economía mexicana. Si nos vamos a los números, por ejemplo, hay un índice de globalización que se usa mucho, que es que compara qué tan grande es la proporción del comercio con respecto al Producto Interno Bruto de un país, es decir, qué tanto depende la economía de un país del comercio. En el caso de México, el 70% de nuestro Producto Interno Bruto depende del comercio internacional. Y de ese 70%, pues prácticamente el 80-85% depende del comercio de México con Estados Unidos y con Canadá. En los últimos 30 años, a través de este TLC y otros, México tiene 12 tratados de libre comercio con 46 países, ha liberalizado su economía y eso ha llevado a la creación de millones de trabajos. En el caso de la relación con Estados Unidos, son aproximadamente 5 millones de trabajos que dependen de los intercambios comerciales de bienes y servicios entre México
y Estados Unidos, es decir, empleos mexicanos, 14% de la población económicamente activa. 50% de toda la inversión que llega a México todos los años viene de Estados Unidos y de Canadá. En resumen, el Telecán y ahora el TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, ha sido el motor de crecimiento económico de México de los últimos 30 años y también un ancla para las inversiones extranjeras y para proteger el Estado de Derecho. Eso no quiere decir que el tratado ha sido exitoso en todo el país. Lo dijiste muy bien al principio, el tratado ha sido muy bueno, impulsando ciertas industrias en ciertas partes del país. En realidad, los que se han beneficiado de esta integración comercial han sido en su mayoría los estados del norte del país que están más cerca de Estados Unidos y también las empresas que trabajan en el sector formal, que ese es uno de los retos pendientes del tratado. El tratado es solo una serie de reglas para invertir y para comerciar de manera más fácil, pero no resuelve los temas estructurales que México ha arrastrado en los últimos 40, 50 años de corrupción, de inseguridad, de falta de infraestructura, de pobre manejo de agua, entre otros. Yo creo que ese es un buen contexto de qué es lo que ha hecho el tratado. Si no lo tuviéramos, pues estaríamos ante una economía mexicana muy, muy diferente, quizás más parecida a las economías de Centroamérica y de Sudamérica, sin una base industrial tan fuerte como la tenemos ahora mismo y también con un capital humano mucho más debilitado, pues porque no habría esa demanda, por ejemplo, por ingenieros y demás. Creo que lo dices muy bien. Sería una economía mucho más básica, ¿no? O sea, menos industrializada, donde el valor agregado es menor. Y creo que eso ha sido uno de los cambios importantes que ha generado el TLC y después el TEMEC a lo largo de los últimos 30 años, donde, pues, cuando se firma este tratado había muchas voces en contra de México, precisamente voces proteccionistas con temor de que ciertas industrias que producían cosas en México no fueran competitivas versus las industrias o las empresas estadounidenses o canadienses, y que, bueno, eso las dejara sin empleo. Y mi impresión es que que Trump siempre ha sido un proteccionista, ¿no? Se quejaba de Japón en los 80 y ahora lo hace con China, con México y con medio planeta. Y en el fondo, si él no hubiera ganado en 2016, creo que seguiríamos con el TLC original sin que hubiera necesitado una revisión puntual como fue el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el ahora TEMEC. Pero bueno, sin importar si ese tratado fuese cambiado o fuera el original TLC, el que tenemos actualmente es resultado de una negociación con la administración Trump y donde ahora él desdeña los acuerdos que hizo su gobierno y nos amenaza con poner todo tipo de aranceles por cualquier motivo que se le ocurre. Te he leído decir, o me parece que te he leído decir que las políticas arancelarias de Trump ponen en peligro de extinción del TEMEC o claramente lo ponen en tela de juicio. Y sin embargo, vamos a hacer una nueva revisión del tratado en los próximos meses. Entiendo la importancia que tiene para México el comercio con Estados Unidos. En tu opinión, ¿qué es lo que se debe rediseñar del TEMEC? ¿Hay algún tipo de acuerdo que sería aceptable para Estados Unidos, para Trump puntualmente, que fortalezca la región de Norteamérica y no solo a Estados Unidos? ¿O tú crees que vamos hacia dos acuerdos bilaterales, uno con Estados Unidos y otro con Canadá, en vez de uno trilateral? Bueno, creo que hay un par de cosas ahí que desempacar. La primera, tienes razón. El presidente de Estados Unidos ha cambiado de esposas en múltiples ocasiones, de posturas en prácticamente todos los temas de políticas públicas, pero en el único en donde se ha mantenido constante en los últimos 40 años es en el tema del proteccionismo. Es un presidente proteccionista y desde que, o sea, ha tenido espacios públicos ha hablado de la importancia de imponer aranceles unilaterales a otros países, en lo que él percibe que son relaciones comerciales injustas. Ahora, en el tema del TEMEC, nos costó mucho trabajo como país negociar, modernizar el que fue el Telecán, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se mantuvieron cosas muy positivas, otras cosas cambiaron, pero creo que la postura de México antes que rediseñar es una postura de preservación y extensión del acuerdo. Si le preguntas hoy a la presidenta de México y al primer ministro de Canadá qué es lo que quieren hacer con el TEMEC, no te van a decir quiero modernizar esto, quiero ajustar esto, te van a decir quiero conservar lo que tenemos. Es una postura de protección del status quo, muy diferente a Estados Unidos, que él de nuevo busca reorganizar la relación comercial a su favor. Hay varios escenarios en este proceso de revisión. Vale la pena decir que, a diferencia del Telecan, que no tenía fecha de expiración, lo positivo de no tener fecha de expiración es que
hay mucha certidumbre Está sobre correcto. el tipo de A los reglas que va a haber. inversionistas no se les cambian las reglas en mucho Ujú. tiempo. Ejemplo, estaba hablando con alguien que trabaja en el sector automotriz. Les toma entre 8 y 10 años diseñar un coche y llevarlo hasta una fábrica y producirlo. Si no sabes cuáles van a ser las reglas de inversión en el siguiente mes, pues es muy difícil que decidan invertir no solo en México, sino también en Estados Unidos. Más certidumbre es algo positivo para la región. Eso ya no lo tenemos en el TEMEC. En vez de no tener una fecha de expiración, tenemos un tratado que se revisa cada 6 años y si se revisa de manera exitosa, se extiende 16 años. Es decir, el próximo año, la presidenta de México, presidente de Estados Unidos, primer ministro de Canadá, se tienen que sentar en la mesa. Cada uno dice, yo quiero continuar o no quiero continuar. Si los tres dicen, yo quiero continuar, el tratado se extiende otros 16 años. Ese sería el escenario ideal, que yo creo que es el escenario menos probable por la política comercial del presidente Trump. Si tú le pones aranceles a un país con el que tienes un tratado que busca eliminar los aranceles, pues estás violando el tratado, estás haciendo que el tratado no tenga credibilidad. El escenario más probable es el que nos estanquemos en 2026 y empiece un proceso de revisiones anuales hasta que logremos encontrar el consenso. Ese es el que yo creo que es el más factible. Hay otro en donde cualquiera de los tres países puede salirse del tratado de manera unilateral, también poco probable, pero posible. Y lo que dices tú es el otro escenario, es el escenario de los tratados bilaterales. Es decir, si pon tu Canadá dice yo ya me cansé de estar, o sea, de no tener certidumbre sobre mi inversión, sobre mi comercio con Estados Unidos o con México, yo me voy. Avisa 6 meses antes, se sale. ¿Qué es lo que podría pasar en ese escenario? México y Canadá ya tienen un tratado comercial fuera del TEMEC, que es el Tratado Transpacífico, en donde también está Vietnam, está Malasia, Nueva Zelanda, Australia. México y Canadá podrían comerciar sin aranceles a través de ese tratado. Estados Unidos y Canadá tienen un tratado comercial que se firmó antes del TEMEC y podrían usar ese tratado. Es mucho menos ambicioso que el TEMEC y que el Telecán. El tema México-Estados Unidos sí sería mucho más complicado, pues porque no hay un instrumento que facilite el comercio para los dos países que no sean las reglas de la Organización Mundial del Comercio, sabiendo que Estados Unidos no respeta las mismas reglas de la Organización Mundial del Comercio. Prepárate para responder a las necesidades de una sociedad que se transforma a un paso acelerado. ¿Te imaginas cómo serán las y los abogados del futuro? ¿Te imaginas los retos que enfrentarán? ¿Te gustaría redefinir la economía del mañana? ¿Has soñado con crear un proyecto que transforme a tu comunidad? ¿O imaginar las relaciones internacionales en un mundo digital? Si te apasiona crear un diálogo inclusivo, si tienes ganas de generar cambios en la sociedad con herramientas disruptivas, en el TEC aprenderás de las y los mejores profesores que te inspirarán a llevar tu conocimiento al máximo, utilizando nuevas herramientas como ciencia de datos e inteligencia artificial para hacerle frente al cambio climático, para pensar en el desarrollo sostenible y solucionar problemáticas de grupos vulnerables. Y hasta, ¿por qué no?, construir un mundo con más justicia y menos corrupción. Resolvamos juntas y juntos los dilemas que a todos nos preocupan. Prepárate para impactar al mundo de forma positiva y desarrolla tu liderazgo con enfoque social. Conoce Derecho, Economía, Relaciones Internacionales y Gobierno y Transformación Pública. Estudia en el TEC y analiza el pasado, comprende el presente y proyecta el futuro. TEC de Monterrey, tu potencial transforma, cambia, mueve al mundo. Te escucho y pienso que conforme se incrementaba la probabilidad de que Estados Unidos aplicara diversas políticas proteccionistas en contra de México, pues se comenzó a discutir los cambios de políticas económicas que debería hacer nuestro país para ser menos vulnerable a las decisiones caprichosas de los estadounidenses. Y probablemente las más visibles son el conjunto de políticas industriales que propuso el gobierno de la presidenta Sheinbaum, llamado el Plan México, ¿no? Y este plan es, como yo lo entiendo, es un conjunto de políticas que buscan fortalecer las capacidades productivas locales, combinando incentivos fiscales, algunos temas de mejora regulatoria, con digitalización administrativa y una cierta visión territorial que articule grandes polos industriales con lo que ellos llaman proyectos de bienestar y de sostenibilidad. Y se cree que así se puede insertar a México de manera más competitiva y diversificada en el mercado global. A mí me parece que es una apuesta loable, pero bastante ambiciosa con respecto sobre todo a las metas que se plantearon para el 2030. Pero me gustaría saber tu opinión al respecto.
Con el Plan México, ¿qué tipo de industrias consideras que sea más factible que México pueda desarrollar o encadenarlas mejor, dadas las coyunturas internacionales, con Temec o simplemente por cómo se está reconfigurando el comercio, dado las políticas estadounidenses? Sí, yo empezaría diciendo que las cadenas de suministro y el comercio a nivel global se está haciendo cada vez más chico. Las cadenas se hacen más cortas, tratando de ser más resilientes. Y creo que México tiene una oportunidad enorme en ese sentido y creo que eso es lo que se busca con el Plan México, que coincido contigo en papel, suena muy bien. México tiene dos estrategias ante este nivel de incertidumbre y las políticas de Estados Unidos. O busca diversificar su matriz exportadora, es decir, en vez de venderle el 82% a Estados Unidos, pues hay que tratarle de vender más a Australia, tratarle de vender más a la Unión Europea. Y la otra es redoblar la apuesta por Norteamérica, que pues a veces tu intuición te diría, pero ¿por qué quieres venderle más a Estados Unidos si Estados Unidos no está respetando sus compromisos? Eso es como lo que te diría la intuición, pero creo que es una estrategia también muy interesante y las dos estrategias son compatibles la una con la otra. No tienes que irte completamente a la diversificación como lo está haciendo el primer ministro de Canadá, que está buscando comerciar más con la Unión Europea, por ejemplo. México está haciendo una combinación de los dos a través del Plan México, es decir, vamos a proveer más cosas a Estados Unidos que antes proveía a Asia, pero también vamos a comerciar más con Estados Unidos. Y es interesante esa estrategia porque entre más depende Estados Unidos del mercado mexicano, más les cuesta, más les duele imponernos Sí, aranceles. sube el poder de México hoy en día, negociación del gobierno mexicano o del país en general. exacto, exacto. México hoy en día es el país que más le compra a Estados Unidos, es el país que más le vende a Estados Unidos. Entonces, entre más dependen de nosotros, más les cuesta castigarnos o tratar de ejercer presión a través de aranceles. Y creo que ese es un poco lo que se busca con ese plan. Ahora, para hacerlo realidad, para convertirte en un proveedor de nuevo de electrónicos, autopartes, bienes industriales, semiconductores, primero se necesitan recursos, que eso es algo que no hay en el gobierno actual. Las prioridades están en otro tipo de proyectos. Y la otra, en la estrategia de diversificación, creo que ha sido más un tema de conversación que una realidad. De nuevo, no se han tratado las deficiencias de infraestructura que tenemos, los problemas burocráticos que tenemos, problemas para atraer inversión de largo plazo también, tema de protección del Estado de Derecho, pensando en la reforma judicial. Tampoco se ha hecho un trabajo por modernizar nuestras aduanas, invertir más en energías renovables. Entonces, sin hacer todas esas cosas va a ser muy difícil que el Plan México funcione. Pero de nuevo, las industrias claramente están identificadas en qué industrias México puede integrarse mejor. Yo personalmente digo que en electrónicos y en semiconductores, pero para lograr eso tiene que haber una serie de políticas que acompañen al tratado y que acompañen al Plan México, y eso es algo que no hemos visto en los últimos 30 años. Ya mencionabas las necesidades de infraestructura, de capital que tendría o necesitaría el país para poder no solo invertirle a Estados Unidos, digamos, producirle más cosas y de mayor valor a Estados Unidos, sino también diversificar su matriz. Y hace rato cuando hablabas del TPP, me parece que tocaste uno de los grandes elefantes blancos de esta discusión de política comercial mexicana, que es China, ¿no? Un poco qué tipo de políticas comerciales debe tener México con China, ¿no? Y si hay un país con el que Estados Unidos se trae pleito comercial es con ellos, ¿no? Pareciera que nuestra política comercial está siendo con China, perdón, está siendo condicionada por las decisiones de Trump. Al principio del año vimos al secretario Ebrard hacer alarde de que estaban decomisando fayuca proveniente de China, lo que yo interpreté como una especie de guiño hacia Estados Unidos en estos temas comerciales. Hay que recordarles a quienes nos escuchan que en los últimos años China ha invertido billones de dólares en todo tipo de industrias y proyectos de infraestructura por todo el planeta, encadenando a sus empresas en todo tipo de cadenas de valor relevantes, tal vez las más visibles y que están ahorita un poco más en la discusión, sean estas de los metales raros o los rare earths, ¿no? Esos materiales tan escasos que son insumos indispensables en la fabricación de ciertos productos de alta tecnología, como algunos que comentaste, tipo semiconductores, drones, equipo de inteligencia, digamos, militar y demás. Tocaste también este tratado TPP con Vietnam, con algunos de estos países de Asia-Pacífico, que son, pues, están encadenados ellos a las cadenas de proveeduría china, ¿no? ¿Cuál crees que debería ser la política comercial de México con China y estos países? ¿Qué implica para las diversas industrias mexicanas que Estados Unidos busque desanclarse de China y de estos países? Yo empezaría diciendo que
Otros países han intentado separarse de China para, como dices tú, hacerle un guiño a Estados Unidos y les ha ido muy mal. Canadá es uno de los principales ejemplos. Canadá puso aranceles al mismo nivel que Estados Unidos en semiconductores, en paneles solares, en vehículos eléctricos, y lo único que ganaron es más aranceles para los productos canadienses que se venden en Estados Unidos. Entonces, yo creo que a México no le conviene tener una estrategia que haga un espejo al 100% de lo que hace Estados Unidos por distintas razones. Primero, pues porque México sigue necesitando inputs, o sea, partes que vienen de China. China ahora mismo, como dices tú, tiene básicamente un monopolio o una parte muy importante del mercado en la producción de imanes que son importantes para los coches, semiconductores, que van desde la secadora que usas para secarte el pelo hasta para computadoras súper avanzadas, temas de inteligencia artificial. Entonces, pues México no, para eso no puede. Luego, China exporta deflación. Muchos productos que China exporta a otras partes del mundo son mucho más baratos Sí. que si se producieran dentro del país y Y eso además a veces tiene un hasta lo beneficio para subsidian en consumidores. algunos casos. Exacto. Sin meternos en ese tema de comercio injusto, al consumidor mexicano le conviene tener acceso a las exportaciones chinas. Hay un tema de seguridad nacional donde yo sí creo que quizás México y Estados Unidos deberían coordinarse más. No es lo mismo si China decide invertir en una fábrica de muebles en Reynosa, así deciden, por ejemplo, Huawei decide que invertir en infraestructura de telecomunicaciones en México y eso sí tendría un vínculo importante como de seguridad nacional que afectaría la relación con Estados Unidos. Eso lo entiendo, pero pues México tiene que estar abierto a todo el mundo, como ha sido la política comercial de México de globalización. México no puede cerrarse a China. México tiene que tener cuidado qué tipos de inversiones llegan al país, independientemente de qué país vengan. De nuevo, a México le conviene que lleguen inversiones que se traduzcan en crecimiento de capital humano, que contraten a gente por buenos salarios, que los ayuden a entrenarse, a actualizarse. No solamente inversiones en donde llegan productos de otro país, se ensamblan y se mandan a Estados Unidos. En eso creo que México y el gobierno tienen un rol que jugar. Ahora, en el tema del sudeste de Asia, pues son las economías que más están creciendo incluso en este periodo de incertidumbre y lo que debe hacer México es buscar complementariedad con ellos. México tiene que comerciar con Malasia, con Japón, con Vietnam, con Singapur. Es parte de su estrategia de diversificación del riesgo. De nuevo, es una gran oportunidad para México y México no puede cerrarse la puerta solo porque su vecino y socio comercial más importante le dice que no. Al final del día somos un país soberano y hay un montón de oportunidades en esa otra parte del mundo y además de que tenemos instrumentos para llegar más fácil comparados con otros países de América Latina que no tienen acceso a Singapur, a Malasia, Nueva Zelanda. Finalmente, para concluir, ¿qué libros, recursos nos recomendarías revisar para poder entender más de estos temas de los que nos has platicado hoy? En el tema de China, acabo de releer el libro que se llama Destinados a la Guerra de Graham Allison. Él es profesor en la Universidad de Harvard, si no me equivoco. Así, si te gusta la historia, creo que ese es un libro muy interesante. Analiza distintos conflictos a través de la historia, desde Esparta contra Atenas hasta el Reino Unido con Estados Unidos. Cuando Estados Unidos empezó a crecer, se convirtió en una superpotencia. Analiza cuáles son los factores que hacen que dos potencias, una creciendo y la otra establecida, terminen en un conflicto para estudiar el crecimiento, el ascenso de China y su relación con Estados Unidos. Súper vale la pena y también hay muchas lecciones ahora que el tema Estados Unidos-China es tan importante. Para el tema comercial, creo que también vale la pena leer un libro que salió este año que se llama Pender de un hilo, detrás de las negociaciones del TEMEC. Lo escribió la embajadora Roberta Layuz. Vale mucho la pena ese libro. Te da como muy buenos insights de qué es lo que se habló en las negociaciones comerciales. Creo que las negociaciones comerciales de entrada pueden parecer aburridas y muy técnicas, pero ninguna negociación comercial sucede en el vacío. Hay un montón de motivaciones políticas, hay un montón de personalidades incluidas en estas negociaciones. No es lo mismo negociar con Trump directamente que con un técnico de carrera de Canadá. Pues todos esos matices a mí se me hacen interesantísimos. De hecho, hay un podcast que se llama La Invención de América del Norte, que hizo Nexos, que ellos te explican cómo se negoció el Telecán, a diferencia del libro que te explica cómo se negoció el Temec. Y bueno, por último también está un podcast que
grabé este año que se llama Mexican Dream con la embajadora Roberta Jacobson, que fue embajadora de Estados Unidos aquí en México en la presencia de Obama, y también tuvimos un par de episodios dedicados a la relación comercial y a lo que puede pasar en la renegociación / revisión. Entonces, bueno, de mes de 2 te di 4. Diego Marroquín es fundador del North America Compass y experto en temas de Norteamérica y del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Fue el primer investigador Burstyn Foster del Wilson Center. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Política Pública por la Universidad de Georgetown. Diego, muchas gracias por acompañarnos en la Plaza de Toro. Qué amable de tu parte. Un gusto platicar contigo, nos vemos. A lo largo de su historia, México le ha apostado fuertemente al comercio para ser el motor del desarrollo. Primero, para obtener recursos fiscales a través de los aranceles con los que se pudiera financiar el incipiente Estado en el siglo XIX. Después, en tiempos más recientes, para diversificar la economía, atrayendo inversión extranjera directa y generar empleos bien pagados. Es así que el comercio internacional ha traído muchísimos beneficios al país. Pero como sucede con cualquier política, también ha venido acompañado de costos sociales y muchos retos complejos. El desafío más reciente es responder de la mejor manera a las amenazas arancelarias de Trump, que busca explotar nuestra dependencia económica con ellos. ¿Qué podríamos hacer para no estar tan expuestos a los vaivenes de política en Estados Unidos en el futuro? Esa es la pregunta que he tratado de que respondiéramos. En los últimos 3 episodios, hemos reflexionado con nuestros invitados sobre distintas maneras en las que México pudiera repensar su desarrollo económico. No fue con la intención de que México deje de apostarle al comercio internacional o que abandone el comercio con Estados Unidos, sino para ser un país más resiliente ante estas amenazas. Si nos toca vivir a la sombra de la superpotencia, como diría Soledad Loaesa, ¿qué podemos hacer para sacar el máximo provecho posible a esta tesitura? Espero que hayan encontrado interesantes las ideas de Sebastián Mazuca, Miguel Ángel Santos y Diego Marroquín, a quienes agradezco nuevamente su participación en el podcast. En los próximos episodios daremos un giro para conversar sobre los efectos que está teniendo el uso permanente de la tecnología en varios aspectos de nuestra vida, de la forma en que nos comunicamos hasta la forma en que estudiamos. Esto y más en la Plaza de Toro. Con esto hemos llegado al final de este episodio, que esperamos haya sido de su agrado. Todas las referencias bibliográficas y recomendaciones de lectura las pueden encontrar en el cuerpo del texto que acompaña este episodio en la plataforma donde nos escuches. Agradecemos que nos hayas brindado un poco de tu tiempo y te pedimos que nos ayudes a llegar a más personas, compartiéndonos con tus familiares o amigos en tus redes sociales. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios del podcast en el app de Podbean, Apple Podcasts y Spotify, buscando La Plaza de Toro. Si pueden, déjenos comentarios, un review o suscríbanse para no perderse episodios futuros. Cualquier cosa me pueden encontrar en Twitter en @MiguelAngelToro y en Threads de Instagram en @MiguelToroRYB. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.